¿Quieres saber más sobre embarazos gemelares? ¿Sabes cuáles son tus opciones de parto en este caso? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con la doctora Yurba de Sant Pau sobre los partos gemelares. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola. Bueno, antes de empezar con este episodio tan interesante con la doctora Yurba, a quien habéis escuchado ya en el podcast y sé que os gustó mucho ese episodio, os quiero recordar que hemos abierto puertas para las inscripciones de la certificación de hipnoparto para profesionales que empieza en octubre. Son 10 semanas de formación. La doctora Yurba es una de las docentes, pues en la formación vais a encontrar mucho material y contenido que tiene que ver con hipnoparto y que lo imparto yo, pero también me parecía muy interesante tener especialistas y profesionales que son expertas en diferentes tipos de temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la doctora Yurba y su equipo de Sant Pau, donde hablan de embarazos más complicados de alto riesgo. Tenemos también a Sandra de Physiospecialist, que habla sobre el suelo pélvico. Tenemos también a una matrona, Paula Lavandeira, que nos habla de la fisiología del parto desde una perspectiva más anatómica, formal. Tenemos a Marta Busquets, que es abogada y nos explica nuestros derechos en el parto en súper detalle. Así que es una formación súper completa que seguro que te va a ayudar a expandir tu horizonte profesional. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas ver más información, porque además las primeras 10 inscripciones van a tener unos bonos extra que os van a encantar. Toda la información en la descripción o me puedes escribir si tienes cualquier duda. Bienvenidas al episodio 106 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a la doctora Yurba. Hola Elisa, bienvenida. Hola Paula, encantada de estar aquí con todas vosotras. Muy bien, y yo de tenerte otra vez, nosotros de tenerte. Es la segunda vez que estás en el podcast. Elisa estuvo aquí en el episodio 64, donde hablábamos sobre inducción mecánica, que se puede hacer también en el domicilio, ¿no? Y es un episodio que ha gustado porque he recibido mensajes, así que seguro que este también os va a encantar. Bueno, un poco de introducción sobre Elisa para las que no habéis escuchado el otro episodio. La doctora Yurba es la directora del Servicio de Obstetricia y Ginecología y responsable del Grupo de Investigación Clínica en Medicina Perinatal y de la Mujer de Hospital Universitario de la Santa Creu i Santa Pau, directora médica de la Clínica de Medicina Funcional Vidona y profesora de la Facultad de Medicina de la UAB desde 2013. Además, es directora del Máster de Medicina Materno-Fetal de la UAB y del Experto Universitaria de Medicina Fetal de Barcelona. Bueno, y además Elisa, la doctora Yurba y su equipo también participan en la certificación de hipnoparto para profesionales, así que las que lo habéis hecho os interesa la próxima edición que empieza en octubre, pues también las vais a encontrar allí, a ella y su equipo. Vale, y hoy vamos a hablar sobre embarazos múltiples, porque tener más de un bebé pues implica, imagino que un sobresalto cuando te das cuenta y después una maravillosa noticia, pero a veces también pues viene con, bueno, unas diferencias, ¿no? A un embarazo de solo un bebé y también puede traer algún otro riesgo y entonces hoy vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Dar unas pinceladas para que las mamás que tengan un embarazo múltiple pues que puedan estar un poco más tranquilas, tengan un poco más de información veraz y así que nada, que espero que os guste. Entonces, doctora Yurba, ¿qué te parece si hablamos un poco de qué porcentaje de embarazos múltiples hay hoy en día? Porque sabemos que hubo como un pico, ¿no? Cuando había tantos in vitro, después las mujeres teniendo embarazos de más mayores, pero bueno, cuéntanos un poquito esta información. Sí, el embarazo múltiple espontáneo, ¿no? Aquel que no se debe a técnicas de reproducción asistida, en realidad es un fenómeno bastante raro, ¿no? Y de hecho es menos de un 3% de los embarazos espontáneos, ¿no? Pero sí que es verdad que con la llegada de las técnicas de reproducción asistida, sobre todo al principio de estas técnicas, en los años 80, 90 y 2000, pues había una política de transferir entre 2 y 3 embriones para conseguir un embarazo, ¿no? Y ahí hubo un boom, ¿no? De un aumento importante del número de embarazos múltiples
tanto dobles como triples, ¿no? Que a medida que han ido mejorando las técnicas de reproducción asistida, es decir, que la tasa de embarazos por embrión transferido ha ido aumentando, pues se ha visto disminuida la necesidad de transferir o más embriones. Y de hecho, hoy en día se transfieren casi en el 95% de los casos un embrión. Y ya está prohibido hacer transferencias de más de 2 embriones, Vale. ¿de acuerdo? O sea que ya es muy raro encontrar embarazos triples, y si los hay, ha sido debido pues, a que es un embarazo espontáneo o que de una transferencia de 2 embriones a veces puede pasar que se transformen en 3, ¿eh? Vale. Pero realmente ha sido un cambio significativo que hemos vivido los obstetras, ¿no? Que somos los que recibimos Claro. las mujeres embarazadas tras la técnica de reproducción asistida, pues que el número de embarazos gemelares ha disminuido de forma importante hoy en día en nuestras maternidades. ¿Y qué tipos de embarazos múltiples existen? Porque me acuerdo de pequeña, ¿no? Que te pensabas que los gemelos Claro. siempre eran iguales y dices, uy, son gemelos, pero no son iguales. Entonces, explícanos. Sí, este es un tema muy importante, ¿no? Porque el embarazo gemelar se llama así de forma tradicional porque hay dos, ¿no? Pero realmente es muy importante el tipo de embarazo gemelar, como tú comentabas. Si son 2 placentas o solamente es una, ¿vale? Si es 2 placentas, es el embarazo bicorial biamniótico. Biamniótico, es decir, hay 2 placentas, 2 bolsas. Coinciden 2 hermanos en el mismo momento, en el mismo útero y en la misma gestación, pero en verdad provienen de 2 fecundaciones independientes, ¿sí? Por lo tanto, en estos casos puede ser niño y niña, Sí. por ejemplo, que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? También pueden ser 2 niños o 2 niñas. Es verdad que 1/3 de los embarazos bicoriales biamnióticos son del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, es decir, se dividieron posteriormente y son genéticamente idénticos, pero tienen 2 placentas y 2 bolsas. O sea que también dentro de los embarazos bicoriales puede haber gemelos idénticos, ¿eh? En Vale. ese grupo de gemelos bicoriales. Pero sí que el manejo del embarazo de cara a los riesgos y a todas las consecuencias que pueda tener para los obstetras y para las mamás con las que hablamos es decirles de forma muy importante ya desde el primer trimestre si son 2 placentas o es una, ¿vale? Porque en el embarazo monocorial, que es aquel que solamente tiene una placenta y generalmente 2 bolsas, ahí siempre son gemelos idénticos, que vienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide y que formaron pues 2 embriones con 2 bolsas, pero solamente una placenta. Ahí, como se comparte placenta, tienen posibles riesgos que se tienen que comentar y, por lo tanto, el seguimiento del embarazo será diferente que del grupo de 2 placentas, el grupo bicorial. Vale, estos son todos, ¿no? ¿Es 2 placentas o una placenta? Sí, luego habría cosas más complicadas que sería aquellos que tienen una placenta y una bolsa amniótica, que son monocorial, monoamniótico, que esto es extraordinariamente raro, ¿no? Menos de uno de cada 100.000 casos, ¿vale? Wow. Entonces eso es muy raro, ¿vale? Entonces esos casos tienen riesgos más importantes que el de una placenta 2 bolsas, ¿no? Porque están también compartiendo el mismo líquido amniótico. Y luego ya tendríamos los gemelos monocoriales, monoamnióticos, siameses, que es aquellos que además la división de los 2 embriones no se produjo de forma correcta y están unidos por alguno de los puntos de su cuerpo. Que eso sí que es mucho más complicado, claro. Y mucho más infrecuente también, ¿eh? Vale, bien decir esto porque... Vale, sí. Pero vienen del proceso de división de meiótica que se produce, ¿no? De todo el proceso de división de este embrión, pues donde se divide, pues hay diferentes consecuencias o maneras o tipos de embarazo, ¿no? Después están los embarazos triples, ¿no? Que también pueden ser de 3 placentas, 3 bolsas, o puede ser de 2 placentas y 3 bolsas, es decir, ahí puede haber más combinaciones. Y luego están los cuatriples o quintiples, que no serían quizá el objeto de este podcast, ¿no? Porque también ya hoy en día ya son extremadamente raros, ¿no? Sí. Raros, poco frecuentes, sí. Wow. Imagínate, ya pienso 2 y el espacio en la barriga y todo, imagínate 4 o 5. Vale, entonces una mujer se ha quedado embarazada, ha visto su test, está súper emocionada, viene a la consulta, hacéis la eco y veis que hay 2 latidos. ¿Qué pasa a partir de aquí? ¿Cómo lo comunicáis y qué es lo que habláis en esa consulta? Bueno, lo comunicamos de una forma positiva, ¿no? Porque al final es un embarazo que está bien, es decir, está evolucionando correctamente, hay pues latido, ¿no? El embrión está evolucionando, pero se tiene que informar que
pues pensando, todo el mundo se queda pensando que hay uno, ¿no? Sí. Pues también todo el mundo sabe que puede potencialmente tener gemelos y bueno, se le explica, ¿no? Pues mira, vemos que donde había uno, pues resulta que vienen dos, ¿no? Y bueno, la gente, la verdad es que es una noticia que choca bastante, ¿eh? Sí. Choca bastante, sobre todo si no es el primero. Cuando sobre todo tienen alguno más en casa o uno o dos más, es una noticia un poco a veces difícil de encajar, ¿no? Porque es inesperada. Pero realmente, bueno, claro, se tiene que explicar y sobre todo se explica eso, si es una placenta, ya se puede ver desde muy al principio del embarazo si van a ser una o dos placentas, una o dos bolsas, Vale. y eso también nos ayuda un poquito a explicar, pues bueno, qué quiere decir a nivel de pues, seguimiento del embarazo, de posibilidades de complicaciones, Ujú. etcétera. Vale, porque sí que es verdad que a veces te encuentras, ¿no? Con mujeres que enseguida el foco está en los riesgos, ¿no? Que yo lo entiendo perfectamente que hay, pues es un tipo de embarazo diferente, pero bueno, también es tener en cuenta que, oye, se tiene que tener esto en cuenta, tenemos que explicarlo, ¿no? Pero que en general, ¿no? Lo más probable es que todo vaya bien, pero bueno, que algunas cosas también pueden pasar y también se tiene que informar. Entonces, explícanos un poquito qué tipos de riesgos existen comparado con un embarazo de solo un bebé. Vale, si tendríamos que hablar, sería importante hablar de dos placentas, sí, o una Sí, sí, sí. placenta. Si empezamos por la de dos placentas, que luego aplica también a una placenta, entonces empezamos por aquí, hay dos problemas fundamentales, ¿no? Que es debido al espacio, ¿no? Mm, Como tú decías, el espacio es limitado, entonces puede haber problemas de crecimiento y luego de parto prematuro, que son los dos problemas más frecuentes a tener en cuenta, ¿eh? Preocupan más a las papás y a las mamás y también a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque el potencial de crecimiento de un feto único pues es un poco mayor que el de un feto que hay dos, simplemente por un tema pues de cantidad mm, de posibilidades de dar el aporte de nutrientes adecuado, por una capacidad de esta placenta de crecer. Y eso puede condicionar que al final del embarazo, pues estos bebés tengan un poco menos de peso que si hubiesen sido fetos ujú. únicos. En general, esto no es, como decías, un embarazo de bajo riesgo, que una mujer se quede de forma espontánea de gemelar, no significa a nivel clínico luego demasiadas consecuencias, porque luego llegan, aunque sean un poco más pequeños, no tiene consecuencias ni para ella ni para los bebés, ¿no? Sí que eso se combina con el hecho de que el 50% de los embarazos múltiples acaba siendo prematuro, ¿vale? Por un tema de espacio. Ah, Entonces vale. se suma un poquito el crecimiento que a lo mejor no alcanza el potencial de un embarazo único, más que además nacen, pues en general tienen más posibilidades de nacer un poquito antes de las 37 Vale. semanas, ¿vale? Porque es como si el momento de ponerse de parto se desplaza la curva un poco hacia la izquierda, es decir, hacia las semanas un poquito Mm, anteriores, ¿no? Si estaría las 40 semanas de un embarazo único, son las 36, 37 en un embarazo múltiple. vale. Por lo tanto, no es que se pongan de parto antes, se ponen de parto lo que es normal Mm, para un embarazo ujú. gemelar. Pero claro, luego al bebé le da igual si estaba en el embarazo único o no, o gemelar, porque al nacer, evidentemente, si tiene bajo peso y además es un poco prematuro, pues quizá necesita un poco más de soporte los primeros días, Vale. ¿no? Entonces eso sí que se tiene que tener en cuenta de cara a estas mamás, pues que haremos un seguimiento un poco más cercano del crecimiento de los bebés y del riesgo de parto antes de Ujú. tiempo. Una pregunta que me surge ahora. Sí. Entonces, ¿en embarazos gemelares los pulmones de los bebés se forman antes que en un embarazo de un único bebé? Mm. ¿O estos bebés tienen más problemas respiratorios al nacer? Esto es una muy buena pregunta. La evidencia no muestra que el feto de embarazo múltiple tenga más madurez Antes. pulmonar, aunque antes, porque digamos que el tema del parto va por un lado y el tema de la madurez del bebé va por otro, Sí, ¿no? Porque es un tema más de capacidad o de espacio de que ese embarazo se pone en marcha, sí. ¿no? Entonces, el bebé tendrá los mismos riesgos de desarrollo de complicaciones de la prematuridad que un embarazo único, Vale. que naciera en las mismas semanas, ¿vale? Pero ya te digo que lo normal es nacer prematuro, pero no Sí, prematuro extremo, es nacer prematuro al hacia final. esas 36 semanas, 37, que es cuando tocaría ponerse de Sí, parto, sí, ¿no? sí. Pero claro, hay una horquilla entre las 34 y las 39 semanas, entonces ahí, pero vaya, en general sí que nacen un poco antes Vale. de término, que juntamente con el peso, pues es una cosa que tienes que tener en cuenta, que a lo mejor pues necesitan un poco más de soporte, claro, dependerá mucho ahí
en qué momento exacto del embarazo nazcan y en qué condiciones. Claro. Pero eso no quiere decir que no puedan tener un parto pues fisiológico igual que cualquier otra mujer y que no pueda pues tener un resultado Ujú. óptimo, ¿eh? O sea, no le pondría miedo en el cuerpo a esta mujer, simplemente que las circunstancias eran un poco distintas, pero que en cualquier caso los resultados en general son buenos o muy Ujú. buenos, ¿no? Vale, entonces has hablado un poco de los riesgos. ¿Y qué pasa cuando es solamente una placenta? ¿Qué hay de distinto? Bueno, que al comer los dos bebés del mismo plato, que es la Sí, placenta, pues a veces no se reparten igual, claro. ¿vale? Aquí todos los hermanos a veces tienen pues cada uno pues intenta coger, entre comillas, más comida y entonces ahí hay dos problemas, que uno coma más que otro, que el repartimiento de esta placenta Mm, sea desigual y por lo tanto un bebé crezca más que el otro. Y eso hace que pues, puedan haber dificultades, sobre todo en ese bebé que crece menos, pero que debido a que comparten la misma placenta y están conectados a nivel de los flujos vasculares, puede hacer que se desequilibre la cantidad de flujo que va de un feto a mm, otro. Entonces, esto es lo que se llama transfusión feto-fetal. Son dos entidades distintas, el crecimiento de un bebé por debajo del otro y la transfusión de sangre entre un bebé y otro, porque al estar conectados, pues ellos siempre comparten esta sangre, pero si la comparten sin repartirla mal, pues no hay problema, pero cuando hay un desequilibrio en esta repartición de sangre, mm. uno recibe mucha más sangre y el otro mucha menos. Y eso hace que haya uno que se llama transfusión, que es, ¿no?, transfusión de sangre feto a feto, ¿no? Vale. Que esta entidad es una entidad únicamente de los embarazos de una sola placenta y que es muy grave porque eso puede condicionar la pérdida de esos dos bebés, ¿no? Porque eso hace que haya una serie de cambios a nivel del corazón, de uno por ejemplo, el que recibe demasiada sangre, eso tampoco es bueno porque no tiene capacidad Mm, para poder bombear toda esta sangre, puede fallar el corazón, se puede hinchar y el otro bebé pues deja de tener oxígeno y nutrientes y por lo tanto también pues está sufriendo, ¿no? Y esta entidad sí que por suerte ya desde el año 2000 contamos con una técnica, es la cauterización láser de las anastomosis placentarias mediante cirugía fetal, ¿no? Esto además pasa sobre todo a menos de 26 semanas, es decir, una etapa muy precoz del embarazo en la cual aún no podemos mm, sacar a estos bebés claro. porque son muy prematuros y las posibilidades de sobrevivir fuera del útero son muy bajas. Entonces tenemos que actuar separando esas dos placentas, como si fuésemos el rey Salomón, separando Wow. esas dos placentas para que cada uno tenga la placenta que le ha tocado, ¿vale? Que a veces es bastante parecida y a veces pues uno tiene más cantidad de parte que otro. Entonces tendremos otro problema. Pero lo primero que tenemos que hacer es separar esas dos placentas, ¿no? Vale. Y esto imagino que se detectaría en una ecografía, ¿no? Que verías esto. Sí, Porque la madre notaría alguna señal de que algo no está yendo bien o no necesariamente. Antiguamente, cuando no se utilizaba tanto la ecografía Sí. o cuando teníamos menos conocimiento de estos problemas, pues se notaba mediante pues, que la mamá tenía de repente un aumento de la barriga, porque esto da mucho líquido en un bebé y poco líquido en otro. Mm, Pero esa cantidad de líquido se nota a través de que aumenta mucho la barriga de forma bastante rápida, ¿no? En cuestión de días. Y también que se ponían de parto estas mujeres, porque debido claro, al aumento de líquido, pues también provocaba contracciones y muchas ya venían que no se podía hacer nada, ¿no? Y claro. ahora, por suerte, primero lo que hacemos es un cribado de este problema, ¿no? Ya se sabe que los embarazos de una placenta vamos a ir haciendo un seguimiento de cada 2 semanas, desde las 12 semanas, cada 2 semanas, iremos viendo si se producen cambios Vale. de la cantidad de... Eso se ve además muy fácil, no necesitas más que una ecografía, incluso sin Doppler, es mirar simplemente si tiene más líquido un bebé que el otro. Si hay una discordancia de líquidos, sabemos que es un caso que puede evolucionar hacia esta transfusión y entonces los hacemos controles más seguidos, ¿no? Mm, Cada semana. Y además ahora tenemos esta intervención quirúrgica, que es mínimamente invasiva con un fetoscopio muy finito, que además la mujer se puede ir incluso de alta en el mismo día, que permite separar estas dos placentas y que tiene una tasa de éxito de supervivencia de los dos fetos del 80% y de al menos uno de los dos del 90%. Es decir, ah, que wow. de una enfermedad que podía ser muy grave, pues hemos pasado a un resultado muy bueno, sobre todo si se cogen etapas más precoces de este problema.
Claro. Todo. Y así recordar que esto es solamente un pequeño porcentaje de los embarazos de una sola placenta. Claro. ¿De qué porcentaje hablamos? ¿Lo tienes más o menos? Alrededor de entre un 10 y un 20% Vale. de alguna de estas dos cosas que hablábamos, o bien que crezca mucho menos un feto o bien que haya esta transfusión feto-fetal. Porque imagino que después si eso pasa, o bueno, igual no pasa, pero si pasara en la semana 33, pues entonces ya pueden nacer, ¿no? Y quizás más seguro. Exacto. Es sobre todo una patología que aparece antes de las 26 semanas, sobre todo antes de las 24 semanas. Sí. Después tenemos otra patología que es más tardía, es como una transfusión, pero es solamente la transfusión entre los dos fetos, y eso también se está siguiendo para verla antes. Pero ya no es tan grave como la que hemos hablado antes, precisamente porque ya podemos actuar. Claro. Vale. ¿Hay alguna cosita más, o sea, en cuanto a riesgos durante el embarazo, diferente a un embarazo de un bebé? Sí, también hemos hablado sobre todo de los bebés, ¿no? Te fijas Sí. que hemos hablado de crecimiento, de parto prematuro de cara al nacimiento de niños prematuros o de la transfusión feto-fetal y tal, pero después hay también la mamá. Claro. Es decir, que para la mamá tener un embarazo de 2, con todo lo que eso supone, tiene un pelín más, es un embarazo único plus, digamos, ¿no? Todo lo que puede pasar en un embarazo único, pero pasa con más frecuencia. Más frecuencia de que ocurra, por ejemplo, una diabetes gestacional, porque tiene, pues, el metabolismo pues, está más afectado, ¿no? Al tener más placenta, más cambios, ¿no? En ese organismo materno, pues que dan lugar a que tengan un poco más de riesgo de diabetes, o bien de preeclampsia, que es la otra enfermedad, ¿no? Que sabemos que está condicionada por esta placenta, y eso también nos puede dar un aumento de preeclampsia, sobre todo al final del embarazo, la que está más condicionada por esta situación de inflamación que es el embarazo en sí, ¿no? Vale. Y por lo tanto, también debemos de seguir, pues igual que seguimos a los bebés, pues seguiremos también a las mamás, pues un poquito más de cerca. Vale, sí, tiene sentido, ¿no? Porque al final tu cuerpo ya está trabajando extra cuando tiene un bebé, pues con 2, imagínate, ¿no? Vale, entonces, si hablamos del parto, porque esto, aquí por ejemplo en San Pau, acompañáis partos de nalgas, no pasa en todos los hospitales, pero bueno, ahora nos lo explicas mejor, ¿eh? Yo digo lo que me parece, pero no estoy 100% segura. Hay bebés gemelares que a veces un bebé está posicionado con la cabeza hacia abajo y el otro viene de nalgas, ¿no? Que a veces algunos se girarán, algunos no, pero aquí es porque algunos hospitales muchas veces se ofrece cesárea directamente a mujeres que tienen gemelos, o a veces tienen un parto vaginal y después cesárea porque el segundo viene de nalgas, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, ¿qué opciones de parto hay? ¿Qué porcentaje también me interesaba? Así en general en España, si tienes los datos, ¿eh? Si en partos gemelares, imagino que habrá un porcentaje muy alto de cesárea, sobre todo por lo del tema de nalgas, pero bueno, si nos cuentas un poco sobre estas opciones. Sí, a ver, tenemos datos porque hicimos un estudio internacional que se llama Twin Birth Study, en el que participamos y en el que se miraba, ¿no? En una mujer que se intentaba un parto, ¿vale? Que eran todas las que estaban del primer bebé de cabeza, ¿cuántas conseguían un parto vaginal? Y se consiguen alrededor del 50% de los casos, ¿no? Vale. Piensa que el parto vaginal en una mujer de embarazo único de cabeza es alrededor de un 75%, ¿no? Así hablando en números grandes, ¿no? Dependerá ahí entonces del riesgo, bla, 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 pero en general es de un 75%, en un embarazo gemelar es del 50%. Y ahí entra también, bueno, no solamente porque esté de cabeza o la posición del segundo gemelo, sino que también ahí intervienen que además, o sea, hay otras condicionantes como puede ser la prematuridad o que haya una enfermedad materna o que haya alguna circunstancia que acabe haciendo que esté más recomendada una cesárea. Pero si no hay nada de esto, y que en esto sí que las guías se ponen de acuerdo todas, que el parto de gemelos se intente por vía vaginal siempre y cuando el primer gemelo esté de cabeza. Y ahí sí que estamos, en general todas las guías, incluidas la de la Sociedad Española, indica pues un parto vaginal. Sí que es verdad que después cada centro y en cada circunstancia se sentirán más o menos en una señora determinada, pues se le va a recomendar o no, ¿no? O sea, que es verdad que cuando los dos están de cabeza, todo el mundo lo ve muy claro, ¿no? Vale. Pero cuando uno está de cabeza y el segundo está en una posición que parece que vendrá de nalgas o no se sabe, porque muchos están atravesados en el momento que se hace la ecografía, no sabemos si va a ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces allí puede ser que, dependiendo de las circunstancias obstétricas de la mujer, por ejemplo, que la mujer ya tenga una cesárea anterior
o que sea mucho más grande el segundo feto que el primero. Ahí ya puede ser que el profesional pues hablando con la mujer de los riesgos y beneficios acaben alcanzando pues un acuerdo de ir pues a una cesárea directamente, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que si no hay nada que lo contraindique, por ejemplo, nuestra política es intentar hacer un parto vaginal siempre que sea posible, independientemente de la situación del feto 2, ¿no? Porque no es lo mismo Vale, las nalgas de un feto único que las nalgas de un segundo gemelo. ¿Por qué? Porque ya hay un parto de un primer gemelo claro. que ya, digamos, ha hecho, digamos, el espacio, entre Sí. comillas, y por lo tanto no tiene la misma situación que un parto de nalgas de un feto único, ¿no? Mm, Además, estamos hablando que siempre estos fetos normalmente están de menos semanas, son más pequeñitos, con lo cual potencialmente el parto es más fácil. Sí que es verdad que entre el nacimiento del primer gemelo y del segundo gemelo pueden pasar cosas, es decir, puede ser que haya pues o alguna circunstancia urgente en este periodo entre un gemelo y el otro que te obligue a hacer una cesárea del segundo gemelo y esto puede pasar y se tiene que explicar porque a veces hay mamás que dicen, oye, si no sé si van a salir los dos, prefiero que me hagas, no, que claro, quiero decir que aquí la conversación con la mujer tiene que ser transparente, ¿no? muy También, sí. sí, transparente, realista, porque ella tiene que entender todo lo que puede pasar porque si no, que te pase esto y no lo hayas hablado antes, te puedes sentir muy descolocada, ¿no? Sí, sí, Porque sí. realmente es importante entender que, bueno, que entre uno y el otro se tiene que dejar pasar un tiempo, a veces es un tiempo que se vive como largo, ¿no? Y lo que también demostró el Twin Birth Study es que el segundo gemelo tiene un poco más de riesgo de complicaciones que el primer gemelo. Y esto son los datos y es así. Vale. ¿Por qué? Porque a veces, pues bueno, hay un desprendimiento de la placenta, hay un sufrimiento de este segundo gemelo, hay una situación de que se rompe bolsa y sale el cordón umbilical y entonces tienes que correr. O sea, es decir, que hay un aumento del riesgo del segundo gemelo, pero que en mayoría de veces pues es solucionable, ¿no? Y va bien, o sea, ya te digo que la idea es intentar un parto vaginal y Sí. así se indica y así se hace, pero que bueno, que hay unas circunstancias especiales y que tenemos que tener gente, o sea, los profesionales tienen que estar entrenados en este parto de segundo gemelo, ¿no? Mm, ¿Y qué pasa? Que como cada vez hay menos partos gemelares, pues también claro. cada vez ¿no? Los profesionales también le tienen un poco más de respeto, que siempre se tiene que tener respeto a este tipo de partos, ¿no? Porque son un poquito diferentes, ¿no? Y tenemos que tener claro que, bueno, que el timing también es distinto. Sí, sí, respeto sí, pero un poco como los partos de nalgas, ¿no? De que Exacto. imagino que es un parecido en el sentido de que no hay muchos, entonces si tú no has atendido ninguno o muy poquitos, pues claro, vas con un poco más de precaución y Bueno, sí, en este sentido, es otro de los motivos de apostar por la formación del parto de nalgas y realizar partos de nalgas. claro. Nosotros empezamos con muy poca gente formada, pero a través de formar al resto de profesionales, pues casi todos los profesionales que están en la guardia se ven capaces de forma segura de atender un parto de Mm, nalgas, ¿no? Y eso ayuda a que cuando hay un gemelar también se sienten esa claro. seguridad, ¿no? Porque las dos cosas son situaciones obstétricas que son cada vez más infrecuentes, ¿no? Con lo cual, bueno, nos ayuda a Sí. compartir la situación obstétrica en ambos casos. Claro, me hace gracia una cosa que dices, tú dices cada vez son más infrecuentes, pero esto comparado con el boom de cuando empezó in Claro. vitro, ¿no? O sea, si miras en la evolución y si miramos mm, hace 200 años, seguramente no, o incluso hay más no, porque parimos más mayores, ¿no? sí, seguramente hay más. Pero claro, al final es lo que te afecta es a lo que has vivido tú, ¿no? En nuestra era, me imagino. También es diferente lo que vivieron la gente que estaba antes de mí, ¿no? La generación anterior Sí, de obstetras y ginecólogos que tendían en una gran maternidad, había 5 o 6 mil partos al año, o incluso 8.000, que vieron de imagínate. todo, ¿no? También era diferente las mujeres y éramos diferentes nosotros, que ahora, que la generación, la que está saliendo ahora, o los más jóvenes, pues hay patología obstétrica que cada vez es menos frecuente. O sea, Mm, yo viví una época pues de muchos gemelos, de muchas nalgas, de muchas cesáreas en prematuros porque teníamos mucho más preeclampsia, mucho más restricción de crecimiento y por suerte, a medida que hemos evolucionado a bien, las situaciones de mayor riesgo han disminuido, con lo cual eso es bueno, mm, es buenísimo, sí, pero también hace que las personas que están a lo mejor ahora al frente, ¿no? Guardia a las 4 de la mañana, porque claro, un parto de gemelos te puede ocurrir a las 4 de la mañana. Yo siempre digo que esto es como tener claro. un restaurante de 5 estrellas abierta 24 horas
365 días, porque tú el parto de las 4 de la mañana tienes que dar la misma seguridad y la misma atención que el parto a las 12 del mediodía, porque la mujer se merece lo mejor, pero eso es una orquesta de muchas personas formadas de forma excelente, que es lo que tan complicada es la obstetricia, porque no va a tener 4 estrellas, va a tener un equipo de muchas estrellas, ¿no? Entonces, bueno, por eso hacemos simulación, por eso, oye, tenemos un equipo de guardia localizada que si hace falta viene, si alguien nos encuentra... Oye, no pasa nada. Lo más importante es tener claro dónde están los límites o tus límites. Entonces, oye, por eso tenemos un equipo de guardia. Yo tengo un embarazo gemelar o unas nalgas y como el responsable de ese momento de guardia por su juventud o su inexperiencia o lo que sea no se ve capaz de algo, por eso tenemos los seniors que estamos detrás y venimos si hace falta, ¿no? Porque lo que no puede ser es que ninguna mujer no esté, atendida en el estándar del 100 de las 5 estrellas que digo yo, porque aunque tengamos las 5 estrellas, también pueden haber complicaciones, ¿no? Pero no porque no teníamos las 5 estrellas, pueden ser entonces otras circunstancias. Sí, no, pero esto yo lo he oído, ¿no? De a veces, por ejemplo, depende de qué hospital, pero si es un parto de un bebé que ya viene de nalgas, aquí hablo individual, pero podría ser de gemelos, que a la mujer ya le han dicho, bueno, intentar estar yo, ¿no? Como una persona concreta, porque quiere atender a esa mujer que sabe que tiene, bueno, pues un parto especial y otras personas del equipo igual no están tan formadas para atenderla, ¿no? Y eso a veces sé que se intenta. De hecho, en el Hospital Sant Pau he escuchado, había una chica, no me acuerdo el nombre ahora, pero que me lo había contado, ¿no? Hace unos años ya. Y sé que a veces eso se puede hacer, ¿no? Sí, no, nosotros tenemos un sistema de guardia doble, es decir, de localizable por expertas que tenemos más capacidad, bueno, más experiencia, más que más capacidad, no, más experiencia, ¿no? Pero ahora ya te digo que gracias al trabajito que hemos ido haciendo de formación y de estar ahí y de tal, pues tenemos casi toda la gente que está de guardia, no toda, pero casi, yo qué sé, el 70-80% de los que estamos que están de guardia ahora, pueden dar respuestas sin esta persona de casa que tenga que venir, ¿no? Porque ya han hecho suficientes casos como para sentirse y ser capaces de dar respuesta, con lo cual, bueno, seguimos estando de backup, pero menos, ¿no? Menos necesario, y eso es un éxito, decía, del equipo, ¿no? Del equipo de gente que hay ahí formándose y lidiando con esto, porque al final tiene que ser sostenible también en el tiempo, ¿no? Porque al final necesitamos que el equipo que está atendiendo en 24 horas esas mujeres pues puedan atenderla de forma adecuada, ¿no? Claro, no sois personas y tenéis vuestra vida privada. No, pero la idea es que nosotros tenemos que estar centrados en la mujer y en sus necesidades y no al revés. Como no tenemos el profesional, pues hoy vamos a hacerlo así. No puede ser. Entonces no lo estamos haciendo bien, ¿vale? ¿Que tenemos que reconocer los límites? Sí, pero entonces tienes que poner los recursos para solucionarlo, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, todas las mujeres que vienen a parir y que sean un parto vaginal, nosotros les damos todo el apoyo y todo el conocimiento, toda la tranquilidad de que lo estamos haciendo en las condiciones adecuadas para poder asumir ese parto de gemelar o de nalgas, independientemente de cómo venga el segundo gemelo, pero también asumiendo que hay dentro de estos partos, bueno, se tiene que tener una serie de consideraciones y la mujer tiene que tener entendido que a pesar de que lo hagamos todos, todo el mundo, lo mejor posible, intrínsecamente tienen un pelín más de posibles riesgos, ¿no? Pero vaya que en general esos riesgos, que el riesgo es una palabra que ya hemos hablado algunas veces que no nos gusta, porque riesgo, también hay riesgo, si estás vivo tienes riesgo de que te pases a la calle y te caiga una maceta en la cabeza. Claro, y el riesgo ves como que ocupan espacio enorme y a lo mejor el riesgo es menor de un 1%, pero tú le estás dando todo el protagonismo, lo que tú decías antes. Yo siempre empiezo por el final. El 99% de los casos todo irá bien, ¿vale? Entonces ya la gente lo ve de una manera distinta, ¿no? Pero claro, si una mujer de un embarazo único a término es un 95% que vaya todo bien, quizá un embarazo gemelar es del 90%. Entonces tenemos que tener claro que es un pelín, ¿no? Del 5 al 10, pues va en 5%. Claro, el riesgo es mucho más alto, sí, pero comparado, pero puesto en su sitio, ¿no? Entonces eso también nos va muy bien, esos flyers contando pacientes y viendo realmente, poniéndole la dimensión que toca, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Totalmente, sí, porque si no, como seres humanos, se te va allí la cabeza, ¿no? Sobre todo como si eres madre y se te pone el foco allí, te parece, claro, y aparte tú quieres lo mejor para tu bebé, ¿no? Eres la mayor interesada,
pues te hablan de esto y tu cabeza solo puede pensar en lo que puede ir mal, ¿no? Eso nos pasa en la vida en general, pues aquí nos pasa también. Entonces, qué importante lo que dices, ¿no? De hablarlo, ser transparente, mencionarlo, porque es importante. Sobre todo, para mí lo importante es, vale, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, pues como momento, sabemos que hay más probabilidad de preeclampsia o de diabetes gestacional, vale, pues hacemos la prueba, ¿no? O sea, te recomendamos hacer la prueba para saber, y no la tienes, genial, pues esto que no tienes, ¿no? O a lo mejor se tiene que hacer otra vez. O sea, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Simplemente es preocupación? ¿O podemos hacer, pues eso, una eco al mes o una eco cada 2 semanas para evitar, ¿no? Es cómo podemos evitarlo o eliminar o disminuir la probabilidad de un riesgo y suavizarlo, ¿no? También. Claro. Esto al final es lo importante. Pero bueno, que hay que empezar por el final. Es decir, va a ir, o sea, el 90% va a ir todo bien, pero tenemos que tener unas consideraciones, en tu caso, tal y tal, ¿no? Y ahí vamos a hacer esto, que saber que el profesional lo tiene controlado, que te damos una pauta, un plan, ¿no? En el cual tú también sientes que la situación, si es que ocurre, se va a poder poner una serie de pautas, ¿no? Y que, por tanto, estaremos tranquilos de que vamos por delante de la situación, que yo siempre digo, tenemos que ir por delante de la situación, ¿no? Y eso es lo que se intenta siempre en este control prenatal, ¿no? Porque si vamos por delante, podemos hacer alguna intervención terapéutica que evite este problema, ¿no? Y ahí nosotros, esta pesadez, ¿no? de screenings y tal, es para ir por delante, y gracias a eso pues se ha demostrado cómo se ha reducido de forma muy importante, ¿no? A los problemas tanto maternos como neonatales. De hecho, pues hay menos niños en la UCI. Si tú te paseas por las UCIs ahora y hace 20 años, pues hay muchos menos bebés en las UCIs, ¿no? Gracias a mejora de las condiciones, ¿no? De la obstetricia y de la medicina fetal, con lo cual creo que eso nos valida, ¿no? Todos estos instrumentos que utilizamos, pero no es para poner nervioso a nadie, pero tiene que tener una conversación en positivo, ¿no? Y acompañando a la mujer para que se sienta, bueno, que ese embarazo lo puede disfrutar y puede ser igual de fisiológico que cualquier otro. Y dentro de sus riesgos, alcanzar la máxima fisiología, ¿no? Porque también las mujeres de riesgo se merecen tener el acompañamiento y la máxima de fisiología en todo su proceso obstétrico y en el parto particularmente, ¿no? Por ejemplo, nosotros, si ahora enlazamos con el tema de inducción, también se recomienda inducir a las mujeres con embarazo gemelar, que si quieres ahora lo comentamos, pero nosotros enviamos a las mujeres con embarazo gemelar con el balón a su casa. Vale. ¿Por qué no? Sí. Por ejemplo, hemos mandado señoras, al principio no lo hacíamos, pero un día una mujer me dijo, oye, ¿y yo por qué no me puedo ir a casa? Y digo, pues ¿por qué no? Tienes razón. Y se fue a su casa. Y a partir de entonces, pues si ellas quieren y hombre, cumplen los requisitos por otro lado, pues ser un gemelar no quiere decir que no pueda ir a su casa a hacer el proceso de inducción, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es más un miedo que no responda a ningún criterio científico, ¿no? Y por eso, pues bueno, intentamos en todas las situaciones de riesgo ir al máximo de lo fisiológico, porque a mí dicotomizar los partos en bajo riesgo, Hollywood, entre comillas que digo yo, bañera, lucecitas, ¿no? Música, sitio acogedor, tu matrón, y alto riesgo, estar en una camilla con un monitor puesto, sin posibilidades de andar, pues, sin posibilidades de tener pues un entorno más acogedor. No, esto no es blanco-negro. No, del blanco al negro hay pues una zona de matices que tenemos que intentar alcanzar el máximo de esta situación de Hollywood, digamos, en un embarazo de riesgo, porque ¿por qué no? Quizá hay alguna cosa que no podamos hacer, pero la mayoría son barreras mentales que se pueden hacer, como por ejemplo de mandarlas a casa, lo de poder pues tener movilidad, utilizamos ahora monitores inalámbricos, incluso en mujeres de riesgo, ya sabes, no sé, te lo explicamos que estamos haciendo, tienen la dilatación en el agua. El parto no, pero la dilatación puede ser en el agua, con lo cual, es decir, intentamos que todas tengan los mismos derechos y ser lo máximo de equitativos a la hora de la atención al parto, ¿no? No es el qué ni el quién, sino el cómo, ¿no? Al final el cómo tiene que ser lo más común posible, ¿no? Porque no vamos a diferenciar esto. Hemos de la máxima seguridad con la máxima fisiología, ¿no? Y entonces ahí tenemos que unir estas dos partes. Y es la filosofía que hacemos en todos los casos, ¿no? Porque cada vez tenemos más pacientes de riesgo, eso también es verdad. Claro, bueno, pero qué importante eso, ¿no? De dar opciones y también explicar, pues eso, que habrá mujeres que dirán, bueno, entiendo este riesgo, pero estoy cómoda con ello, ¿no? O sea, también cada persona, como ve los riesgos, también es diferente, ¿no? La misma persona. Sí. Bueno, tengo muchas preguntas porque has dicho muchas cosas interesantes. Tema de inducción.
¿En qué semana? Porque hemos dicho que en general, ¿no? No sé qué Mm, porcentaje, pero en general muchas mujeres se van a poner de parto antes de la semana 37. 50, 50%. 50%, vale. Entonces, el otro 50, ¿en qué momento se recomienda inducción? ¿Y cuáles son los riesgos si no induces en ese momento? Claro, aquí lo que decíamos, lo de las placentas es importante. El tipo de embarazo gemelar, en el embarazo de dos placentas es entre las 37 y 38 semanas. Las 38 es el equivalente a 41 semanas, para que nos Ujú. entendamos, ¿no? Entonces ahí se ha visto que tampoco es que haya demasiada evidencia, pero la evidencia que hay toda apunta a que la finalización a partir de las 37 semanas es beneficiosa para la mamá y para los bebés. O sea, eso se habla individualmente. Imagínate, una mujer de bajo riesgo. Los bebés están creciendo no en el mismo ritmo que un único, pero dentro de un límite correcto, porque hay las curvas adaptadas a gestación gemelar, ¿eh? Eso te lo he dicho antes, Ujú. pero están adaptadas a gestación gemelar para corregir, ¿eh? Vale, Para que no pongamos el mismo punto de corte. Y van creciendo bien, los flujos de sangre están bien, los monitores están bien, la mujer se encuentra bien. Bueno, lo comenzamos a hablar a partir de las 37 semanas y decidimos si esperamos un poquito más, si bueno, no pasa nada. Esperar con seguridad, pues quiere decir hacer controles los controles, sí. de ecografía y de monitores. Y si todo sale bien, pues oye, la mujer decide que quiere esperar un poquito más, siempre que no haya una preeclampsia u otras cosas que, Claro. pues oye, yo siempre digo, la vamos a acompañar en la decisión que tomes conjuntamente, o sea, nada es blanco, o sea, aquí sí que no hay nada blanco o negro Mm, tampoco, ¿no? Es decir, las cifras de problemas son muy bajas. Entonces, no hay claro, ninguna verdad absoluta, ¿eh? Son recomendaciones porque si miras de estudios epidemiológicos, ahí sí que hay muchos números, ahí se observa cómo el finalizar la gestación pues, previene de complicaciones al final de la gestación. También es verdad que los estudios evolucionan, porque claro. también lo que decíamos, la medicina evoluciona, no es lo mismo un gemelar hace 20 años que un gemelar ahora, ¿no? Que Mm, tenemos más opciones de seguimiento, más opciones de control, etcétera. Pero bueno, en general, a partir de las 37 les empezamos a comentar cómo lo ven, que si lo ven, cómo planificar un poco el parto, sí, ¿vale? Y en los monocoriales, ahí sí que la evidencia es más robusta de que entre las 36 y las 37 sería el momento ideal para finalizar, porque ahí vale. también lo que decíamos de esta transfusión que se puede producir de forma más aguda al final de la gestación, Mm, que somos menos capaces de predecirla, ahí sí que hay bastante evidencia que el finalizar entre las 36 y las 37 nos evita estas consecuencias más tardías, ¿no? vale. De complicaciones obstétricas en este grupo, que es un grupo que decíamos que de por sí ha llevado un embarazo pues, de más controles, y, bueno, que ya tenemos más datos acerca de la necesidad de esta, Sí, de esta finalización entre las 36 y las 37 semanas. ¿Eh? vale. Y otra pregunta que me surgía es el tema de posiciones. Bueno, sin ir súper en detalle, pero en general, entonces, lo más normal sería que un bebé esté posición, o sea, cabeza abajo, el otro de nalgas, o los dos. Bueno, explícanos un poco las posiciones, porque habrá bebés que están en una posición y después cambiarán cuando el otro se ha ido, ¿no? Que igual tienen más espacio para girarse. Sí, a ver, por eso la decisión de parto vaginal es siempre que el primero esté de cabeza, es un parto, independientemente de cómo esté el segundo, porque lo Vale, que tú dices, el segundo puede parecer que está de nalgas, pero al salir el primero se pone de cabeza y al revés, o sea, no podemos predecir, ¿no? Entonces, siempre que el primero esté de cabeza, se intenta un parto vaginal, ¿no? Eso, evidentemente, todo lo que hemos hablado, la mujer esté de acuerdo, etcétera. Entonces, si el primero está de nalgas, atravesado, o sea, en transversa, es cuando se decide o se recomienda, según también las guías clínicas, la finalización con una cesárea. Sobre todo, a ver, si está transversal seguro, pero si está de cabeza, sobre todo bueno, hay un riesgo de que uno moleste al otro a la hora de intentar el parto, ¿no? Y que vale. no pueda, por un tema mecánico, pues acabar de salir el polo cefálico a la hora del parto vaginal, si el primero está de nalgas, porque de alguna manera se podría dificultar con la cabeza del otro feto, ¿no? En- Entonces ahí parece, aunque Vale, tampoco es que haya muchos datos, y a lo mejor si viene una señora pariendo, oye, pues parirá, ¿entiendes? Si viene una señora de la calle, ¿no? Porque se ha puesto de parto, está de nalgas y está allí, pues haremos el parto y se acabó, ¿no? Pero como planificado, pues en este caso no se recomienda un parto vaginal. vale. Y eso sí que está también bastante de acuerdo todas las guías. También pensar que el embarazo Las guías. gemelar, como pasa en la medicina de la mujer, pues hay poca representación en los estudios, ¿no? En general, con lo cual Claro. no podemos hablar con tanta propiedad en el embarazo gemelar comparado con el embarazo único, ¿no? Por un tema de que la mayoría de estudios excluyen el embarazo múltiple, ¿no?
porque siempre decir, Claro. porque es una de las variables que nos condiciona pues, los resultados. Entonces, la mayoría de estudios están hechos con embarazo único, con lo cual, por ejemplo, hay un estudio para mirar pues, el efecto de la aspirina en embarazo único, hay un estudio, bueno, ha habido varios, pero hay así grandes, importantes. Hay otro estudio que mira lo del tema del cerclaje en el embarazo múltiple, que está ahora ongoing, ¿no? Para la prevención del parto prematuro. Estuvo este estudio en el que participamos sobre la vía del parto, ¿no? Que nos dio bastante información de este tema, que nos ratificó el hecho de que podíamos hacer un parto vaginal en un embarazo múltiple, que eso ya fue muy importante. Sí. Con lo cual, cada vez se están haciendo más, pero todavía los datos comparado con el embarazo único son inferiores. Claro. Y además que en obstetricia es difícil hacer estudios, ¿no? No es como en otras partes de la medicina que es, mira, te doy un paracetamol a ti, te doy un placebo y vemos los resultados. Aquí hay, ¿no?, tantos factores también en el parto. Quién la acompañaba y cómo era ese ambiente, y no hay tantos factores que no quedan marcados en los estudios, ¿no? Que no es tan fácil, aunque haya evidencia, que sea buena y que sea un número, ¿no? Una N grande, ¿no? Hay como tantas cosas que sí, pero bueno, poco a poco, ¿no? Pues imagino que cada vez también habrá más estudios y más datos, más experiencia. Una cosa importante que iba a decir, porque eso sé que es un problema o algo una razón para cesárea, ¿no? ¿Cuánto rato se espera entre el bebé que ha nacido primero y el segundo? ¿Y hay evidencia al respecto o es más un tema de precaución? Ahí es verdad que las guías clínicas no se ponen de acuerdo del todo, pero la idea general es una espera de media hora es correcto, sí. Ah, vale, no mucho. Es correcto. También dependerá un poco las circunstancias. No vamos a media hora exacta. Sí. ¿Y la mayoría nacen en esta media hora? Claro. Sí, la mayoría sí. La mayoría son 10 minutos, cuarto de hora, ¿vale? Pero Vale. que tener claro que tenemos, o sea, que hay un tiempo prudente en el cual podemos esperar. Y también no solamente depende del tiempo, sino de cómo está este segundo bebé, ¿no? Si el segundo bebé está bien, pues podemos esperar un poquito más, y si no, pues no. Sobre todo, ahora que también contemos que es algo que puede ser normal, es decir, que no. En general nos ponemos un poco nerviosos, ¿no? En esta espera, tanto nosotros, pero también explicarlo a los papás, ¿no? Tranquilos, ¿no? Hay un tiempo de espera entre uno y el otro que es normal, o sea, que tampoco pueden, o sea, intervenir lo menos posible para dejar ese tiempo del parto, ¿no? Sí, es que es curioso porque de primeras, cuando no tienes ni idea del parto, te imaginas a los dos saliendo como uno detrás del otro, ¿no? Sí. Pero después, ahora has dicho media hora y tampoco me parece mucho, ¿no? Pienso, bueno, sí, que me parece que algunos nacerán, pero igual tampoco me parece tanto rato, ¿no? Que a veces igual, no sé, imagino que si se tiene que girar uno o la mamá tiene que descansar un momento, ¿no? Antes de que el cuerpo vuelva a hacerlo, sí, pero imagino que la mayoría eso nacen ya en esa media hora. Sí, bueno, es que claro, pensamos que la señora la mujer está de parto, ¿no? O sea, la mujer Claro, tiene sí. contracciones, muchas veces se rompe la bolsa del segundo feto, con lo cual eso ya también acelera el proceso. Y a veces, bueno, si hay algún momento en el que hay una falta de bienestar fetal de este segundo feto, pues a veces se puede ayudar a nacer al segundo feto con una extracción manual, ¿no? De una extracción manual que se deja para situaciones de necesidad, pero que se puede hacer, ¿no? Es un recurso, sí. Bueno, yo creo que has explicado todo lo que tenía un poco en mente. A ver, evidentemente, como con todos los temas, ¿no? Se podría hablar mucho más, pero creo que, bueno, espero que dé información a las mujeres que lo escuchan, sobre todo si tienen gemelos y, bueno, lo han sabido hace poquito. Y sí, entender las opciones, ¿no? Al final, porque creo que tener opciones, o al menos saber un poco la información y cómo que dicen las guías, lo que dice un poco la evidencia, después pues te da a hacer preguntas al personal sanitario que lleva tu embarazo, tu parto, a ver otras opciones, ¿no? Si, por ejemplo, lo que decía antes, si hay un lugar donde te ofrecen cesárea directamente cuando todo está bien, ¿no? Evidentemente ahí ya lo has hablado, pero hay momentos que dices, sí, esta es la mejor vía, pero todo está bien, los bebés están en la posición adecuada, pues, bueno, entender las opciones cuando también hay mujeres que me escuchan de este podcast que no están en España, están en otros países, claro, que igual se hacen las cosas diferentes, ¿no? O sea que muchas gracias. Bueno, Paula, ha sido un placer absoluto. Yo creo que es un tema súper bonito, que incluso algún día podemos
centrarnos más en el embarazo monocorial, ¿no? Porque también es un tema bastante complejo, pero que es súper interesante, ¿no? Para algunas mamás que están en este embarazo, que sí que, ¿no? Profundizar un poquito. Pero bueno, el trabajo que estáis haciendo es súper importante. Yo estoy muy contenta de poder haber contribuido también con el equipo, ¿no? A ayudar a las mamás a tener más información. Al final es muy importante que tengan ellas, ¿no? Conocimiento, porque ese conocimiento las empodera para sentirse y pues poder ser más escuchadas y poder hablar con más tranquilidad, ¿no? Con el profesional sanitario. Así que, bueno, muchas gracias por el trabajo y aquí estamos a vuestra disposición. A ti, muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis aquí y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.